acerca del asma y los antiasmáticos. Primero vamos a definir qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que causa hipersensibilidad, edema de la mucosa y obviamente producción de moco. Las características clínicas más representativas van a ser la inflamación de la vía aérea, la obstrucción al flujo aéreo, la hiperactividad bronquial, la hipersecreción de mucosa y la hipertrofia del músculo liso de la pared bronquial. El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes del mundo, sobre todo en la infancia, y afecta a cerca de 300 millones de personas. El asma aparece a cualquier edad y, bueno, la frecuencia máxima se ubica a los niños de 3 años aproximadamente. La frecuencia, bueno, en los niños es de 2 veces mayor en los varones que en las mujeres y en la vida adulta suele ser similar en ambos sexos. Los estudios a largo plazo en que se han vigilado personas desde la niñez hasta los 40 años de edad señalan que muchos niños con asma dejan de mostrar síntomas durante la adolescencia, pero este problema va a reaparecer en algún momento de la vida adulta, sobre todo cuando los síntomas fueron persistentes y el asma más graves. Los adultos asmáticos, que su problema comenzó durante la madurez, rara vez van a dejar de mostrar síntomas de manera definitiva. La intensidad del asma no va a variar mucho conforme al paciente y los sujetos con asma pocas veces van a evolucionar a un cuadro más grave, en tanto que los que padecen un asma grave en general van a manifestar el mismo grado de enfermedad desde el inicio hasta el término, ¿no? El asma va a estar presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Y bueno, los fallecimientos por asma son poco comunes y su frecuencia ha descendido en muchos países desarrollados en los últimos 10 años. Pero justamente más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos. El asma en México, según la INEGI, en 2020 se ubicaba dentro de las primeras 20 causas de enfermedad y que el 7.8% de la población vive con asma. Y además se estimaba que afectaba a más de 15 millones de mexicanos afectados. Y cerca del 30% de estos casos registrados se presentaban en el grupo de 5 a 14 años de edad. Bueno, respecto a los síntomas, los más comunes van a ser, los característicos van a ser tos, sibilancias, disnea y opresión torácica. Estos los van a desencadenar los siguientes factores que, antes que esto, el asma es un trastorno heterogéneo en el cual van a guardar relación mutua tanto factores genéticos como ambientales. También se han identificado ciertos factores de riesgo que predisponen el asma, pero es importante diferenciarlos de los elementos desencadenantes, que estos van a ser factores ambientales que van a empeorar el asma. Y entre los factores que vamos a encontrar de 2 tipos, que son los endógenos y los ambientales. En los endógenos, por ejemplo, tenemos, ya les dije, la predisposición genética, también la atopia, que es el principal factor de riesgo para padecer asma, en donde esta va a provenir de la producción del anticuerpo IgE, y va a estar regida por mecanismos tanto genéticos y también, por obvias razones, va a tener el antecedente familiar estas enfermedades alérgicas. También, sobre la predisposición genética, la aparición del asma en familias y el alto grado de concordancia respecto de la enfermedad en gemelos idénticos van a denotar una predisposición genética. Sin embargo, no se ha definido si los genes que predisponen al trastorno son similares o se agregan a los genes que van a predisponer sobre la atopia.
Y bueno, conforme a los factores ambientales, tenemos a los alérgenos. La exposición, por ejemplo, a los ácaros del polvo doméstico va, por ejemplo, desde la niñez, es un factor de riesgo de sensibilización alérgica y hacia el asma también. Pero justamente se ha dicho que el hecho de evitar de manera estricta los alérgenos no ha demostrado que disminuya el riesgo asmático. Por ejemplo, también las mascotas domésticas, por ejemplo, los gatos, han sido vinculadas con la sensibilización alérgica y algunas personas expuestas a los alérgenos en su sitio de trabajo, como son los alérgenos de animales pequeños, en el caso de los empleados de laboratorio, y también a la amilasa de hongos en la harina de trigo en las panaderías. Algo que se me olvidó, lo de la obesidad, bueno, el asma aparece con mayor frecuencia en obesos y suele ser más difícil de controlar. Conforme a los elementos desencadenantes, estos van a ser varios factores que van a desencadenar la estenosis, o sea, el estrechamiento de las vías respiratorias, tanto las sibilancias y la disnea en asmáticos. Si bien esto antes se pensaba que era necesario evitar estos estímulos, en la actualidad obviamente se considera que cuando estos desencadenan el asma es simplemente porque no está bien controlada y va a constituir un indicador de la necesidad de incrementar el tratamiento de control. Tenemos a los alérgenos, que por ejemplo los alérgenos inhalados activan a los mastocitos con IgE fijada, lo que conduce directamente a la liberación inmediata de mediadores broncoconstrictores, con los cuales surge la respuesta temprana que es revertida por los broncodilatadores. A menudo después de que los estímulos alergénicos experimentales vienen una respuesta tardía cuando aparece edema de vías respiratorias. Y una respuesta inflamatoria aguda con incremento del número de eosinófilos y neutrófilos que no es muy reversible con los broncodilatadores. Se los voy a explicar un poco más a detalle. Adelante. Por ejemplo, los alérgenos que con mayor frecuencia inducen el asma son de especies de dermatofagoides y de la exposición experimental ocasiona síntomas crónicos de poca intensidad que corresponden a la forma perenne. Otros alérgenos que no tienen carácter estacional son los que provienen de gatos y otras mascotas domésticas. Y también de cucarachas. También están los alérgenos como los pólenes de pasto, de los árboles, esporas fúngicas, y también pues estos van a ser estacionales. Conforme a los fármacos, algunos fármacos pueden desencadenar el asma. Estos usualmente son los bloqueadores adrenérgicos beta. Estos van a empeorar de manera aguda la enfermedad y su uso puede llegar a ser letal. El ejercicio es también un desencadenante frecuente del asma, en particular en los niños. Este mecanismo va a guardar relación con la hiperventilación, que va a originar una mayor osmolaridad en el líquido que reviste las vías respiratorias y va a desencadenar la liberación de mediadores de mastocitos y los va a culminar en una broncoconstricción. También los factores físicos tenemos el aire frío y la hiperventilación. Estos pueden desencadenar el asma por lo mismo que, por el mismo mecanismo que interviene en el ejercicio. En los alimentos y la dieta, en sí hay pocas pruebas que las reacciones alérgicas a alimentos van a incrementar los síntomas asmáticos y, la contaminación atmosférica, por ejemplo, del incremento de los niveles de dióxido de azufre, ozono, se pueden vincular con el agravamiento de los síntomas asmáticos. El asma es tanto una enfermedad obstructiva de los pulmones como una enfermedad inflamatoria. El componente obstructivo se caracteriza por una broncoconstricción, mientras que el componente inflamatorio está marcado por edema de las vías respiratorias, hiperplasia de las células calciformes, secreción mucosa y filtración
y liberación de citocinas por parte de las células inmunitarias e inflamatorias. Tenemos en la imagen de la izquierda que nos va a representar a una persona sana, es decir, con un bronquio normal, donde el músculo bronquial está relajado y permite el paso fácil del flujo aéreo. Por el contrario, en la imagen de la derecha, nos va a representar a una persona que padece asma, donde los músculos bronquiales están engrosados y tensos. Los bronquios se van a encontrar inflamados y llenos de moco, y esto va a provocar pues la dificultad en el paso del flujo aéreo. ¿Puedes usar el señalador, Grecia? Ah, sí. Bueno, no sé dónde se le pone el puntito rojo. En la parte inferior izquierda de tu diapositiva. Digamos que arriba. Ahí donde haces el cambio, al ladito. Ahí. Ok, a ver, la tendencia de las vías respiratorias asmáticas a estrecharse en respuesta a una gran variedad de estímulos, como ya los mencioné, que son alérgenos, irritantes ambientales, etcétera, se les va a denominar como hiperrespuesta. Dos características de la hiperrespuesta de las vías respiratorias que diferencian tanto la respuesta asmática a los estímulos de la respuesta no asmática va a ser la hipersensibilidad y la hiperreactividad. La hipersensibilidad va a producir una respuesta normal con estímulos anormalmente bajos. Es decir, las vías respiratorias de los asmáticos se estrechan ante los estímulos que no pueden provocar ninguna respuesta en las personas normales. La hiperreactividad va a consistir en una respuesta exagerada ante estímulos normales. Es decir, las vías respiratorias de los asmáticos van a responder con demasiado, con exageración. Por ejemplo, en la figura podemos observar que la hipersensibilidad desplaza hacia la izquierda la curva de la respuesta a los estímulos, mientras que la hiperreactividad experimenta un desplazamiento hacia arriba. La respuesta asmática completa va a representar tanto la combinación de la hipersensibilidad y la hiperreactividad. Las causas de la hiperrespuesta las causas de la hiperrespuesta de las vías respiratorias en el asma no han sido totalmente, pues, explicadas, por así decirlo, porque la respuesta hiperreactiva puede explicarse por las alteraciones de la masa de la musculatura lisa de las vías respiratorias debido a un aumento de tamaño y del número de miocitos que tienen lugar como respuesta a la inflamación. Y la respuesta hipersensible se debe a las alteraciones del acoplamiento de excitación y contracción de la musculatura lisa. Ok. Pese a que las causas concretas del asma no se conocen con exactitud, una de las teorías sugiere que el asma surge como resultado de un desequilibrio inmunitario que favorece a los linfocitos Th2 en deterioro o daño de los linfocitos Th1. Los linfocitos Th2 van a contribuir al asma mediante 3 mecanismos. En primer lugar, en los pacientes con predisposición hereditaria a la atopia, un alérgeno. Puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. En personas normales no atópicas, el alérgeno es fagocitado por las células presentadoras de antígenos, lo que estimula una respuesta
TH1 de baja intensidad y la producción apropiada de anticuerpos IgG dirigidos contra el alérgeno. Pero en personas atópicas, el mismo alérgeno va a provocar una potente respuesta de TH2 a través de la liberación de interleucina 4, lo que hace que los linfocitos B produzcan cantidades desproporcionadas de anticuerpos IgE que van a estar dirigidos contra este alérgeno. Los anticuerpos IgE se unen a receptores IgE de alta afinidad en los mastocitos y estas sucesivas uniones a los receptores IgE debidas a nuevas exposiciones al alérgeno va a provocar la desgranulación de los mastocitos y va a desencadenar la reacción alérgica. En segundo lugar, las células TH2 pueden inducir directamente una relación mediante hipersensibilidad de tipo 4 mediante la producción de interleucina 13. Y en menor medida que la interleucina 4. En las vías respiratorias, la interleucina 13 va a provocar hiperplasia de las células calciformes y mayor producción de moco. Y también puede provocar hipertrofia de la musculatura lisa. En tercer lugar, igual los linfocitos TH2 pueden reclutar a eosinófilos mediante la producción de interleucina 5, así como el factor estimulador de la formación de colonias de granulocitos y macrófagos, interleucina 4. Estas citocinas, sobre todo la interleucina 5, van a provocar proliferación y liberación de los eosinófilos de la médula ósea y promueven la supervivencia de estos en la circulación y en los tejidos. Como ya había mencionado, la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1 va a estar mediada por IgE. Es un mecanismo por el cual los alérgenos van a provocar los síntomas tanto patológicos y clínicos del asma. La respuesta alérgica se inicia cuando una célula dendrítica presenta el alérgeno La respuesta alérgica se va a iniciar cuando una célula dendrítica fagocita un alérgeno inhalado. La célula dendrítica va a presentar el alérgeno procesando a las células TH2 y las va a activar. Las células TH2 activadas se unen a los linfocitos B y los van a activar a través de los receptores CD40 de la superficie de la célula B. Las células TH2 activas también van a generar interleucina 4 e interleucina 13, lo que va a inducir la transformación de las células B en células plasmáticas productoras de IgE. La IgE va a circular brevemente por el torrente sanguíneo y antes de unirse a los receptores de IgE, se van a unir a los receptores de IgE de alta afinidad que están en una reexposición del alérgeno. Se va a unir a la IgE unida al mastocito y se va a entrecruzar los receptores de IgE de alta afinidad, activando así al mastocito. El mastocito activado se va a desgranular y va a liberar los mediadores de inflamación preformados
y entre los cuales vamos a tener a la histamina, enzimas proteolíticas y ciertas citocinas como el factor activador de plaquetas. El mastocito activado también liberará ácido araquidónico y va a producir leucotrienos y prostaglandina D2, perdón. De forma inmediata también la desgranulación de los mastocitos va a producir broncoconstricción, inflamación de las vías respiratorias. La histamina liberada por los mastocitos va a promover la efusión capilar, lo que va a producir un edema de las vías respiratorias y bueno, los mastocitos también pueden liberar leucotrieno C4, que posteriormente se va a convertir en LTD4 y LTE4. Estos tres leucotrienos, llamados cisteinil leucotrienos, son centrales para la fisiopatología del asma, ya que van a inducir una notable broncoconstricción. Los leucotrienos también van a provocar hipersecreción de mucosas y efusión capilar y edema vasogénico, además de reclutar más células inflamatorias. El efecto de los leucotrienos, aunque tiene un inicio más lento, es más poderoso y duradero que el de los mediadores preformados. Los leucotrienos reciben el nombre de sustancia de reacción lenta a la anafilaxia antes de que se identificara por sus verdaderas estructuras. Aquí los mastocitos van a reclutar otras células inflamatorias a través de la liberación de citocinas. Esto va a producir una reacción retardada que se va a desarrollar pasadas de 4 a 6 horas tras la exposición al alérgeno. También los mastocitos liberan triptasa, que esta es una proteasa que activa los receptores de las células epiteliales y va a inducir la expresión de moléculas de adhesión que atraen a los eosinófilos y basófilos. La triptasa también es un mitógeno del músculo liso que va a provocar la hiperplasia de las células de la musculatura lisa y así va a contribuir a la hiperrespuesta de estas vías. La producción de interleucina 1, 2, 3, 4 y 5 y el factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos, interferón gamma y también el factor de necrosis tumoral alfa. Conforme a los leucotrienos, estos van a estar entre los broncoconstrictores conocidos más potentes y son mediadores importantes de la inflamación en la vía respiratoria. De hecho, existen fármacos que inhiben la producción de los leucotrienos o esta unión a los leucotrienos a sus receptores, que justamente se van a emplear en el tratamiento del asma, pero esos se los voy a mencionar más adelante. El punto es que los leucotrienos se van a formar cuando el ácido araquidónico se libera desde la cara interna de la membrana plasmática por acción de la fosfolipasa A2. El ácido araquidónico se va a convertir en leucotrieno A4 y por activación de la 5-lipooxigenasa. Esta es activada por la proteína activadora de la 5-lipooxigenasa y el leucotrieno A4 se va a convertir en leucotrieno C4 leucotrieno C4 por la acción de la leucotrieno sintasa C4 en los mastocitos y eosinófilos y es transportado fuera de la célula. El leucotrieno C4 se va a convertir en leucotrieno D4 y posteriormente en leucotrieno E4.
Estos tres cisteína y leucotrienos se van a unir a los receptores cis-LT1 expresados en las células de la musculatura lisa, y esto va a provocar la broncoconstricción y el edema de la vía respiratoria. El leucotrieno A4 también se puede convertir en leucotrieno B4 por la acción de la epóxido hidrolasa, que esta se va a encontrar en los neutrófilos y monocitos. El leucotrieno B4 es transportado fuera de la célula y va a unirse a los receptores BLT1 que van a estar expresados en los leucocitos, lo que va a inducir el reclutamiento de los leucocitos. Y la vía de los leucotrienos puede ser inhibida por el sileutón, que es un inhibidor de la 5-lipoxigenasa, o por el montelukast o safirlukast, que son antagonistas de los receptores cis-LT1. Ahora, sobre la clasificación del asma, se suponía que el abordaje clásico de la enfermedad se basaba en una clasificación que valoraba los síntomas y tanto el uso de los broncodilatadores de acción corta de rescate y la limitación al flujo aéreo. De esta forma, se tenían varios niveles de afectación dentro de una situación clínica crónica y estable. Se clasificaba en intermitente y persistente, ya sea leve, moderada y grave. Y bueno, aquí están como las especificaciones de cada una de ellas, donde menciona cada cuánto se presentaban estos síntomas, si había síntomas nocturnos, sobre el volumen expiratorio forzado y también sobre agudizaciones que afectaban tanto a la actividad del sueño o ciertos factores. Pero pues esta clasificación se vino criticando porque no parecía ser efectiva para estimar el curso del proceso o las opciones terapéuticas y bueno, también la previsible respuesta al tratamiento en los pacientes, por lo que se sugirió, por lo que en la última revisión de la Global Initiative of Asthma se ha propuesto una aproximación más precisa a la enfermedad y justamente esta se va a basar en la evaluación periódica de las manifestaciones clínicas. Y se estableció 3 grados de control, donde se encontraba el asma controlada, el asma parcialmente controlada y el asma no controlada. Y aquí podemos ver que es más específica, conforme a sus síntomas diurnos, la limitación para las actividades de la vida diaria, sistemas nocturnos, la necesidad de medicación, la función pulmonar y las agudizaciones. Cada una tiene diferentes características y es así como se puede clasificar. Ahora, conforme al diagnóstico, en general el diagnóstico se establece con base en los síntomas de obstrucción respiratoria variable e intermitente, pero suele confirmarse con estudios objetivos de la función pulmonar. Estas pruebas de función pulmonar encontramos a la espirometría forzada con prueba broncodilatadora, que es la que justamente nos permite confirmar el diagnóstico. Esta espirometría forzada con prueba broncodilatadora va a medir la cantidad y la velocidad de salida del aire durante la expiración. Uno de los parámetros que se va a utilizar para cuantificar la obstrucción de las vías aéreas es el volumen de aire exhalado en el primer segundo, y también consta de una prueba basal para medir estos flujos. Luego se administra un broncodilatador y se va a realizar otra vez la prueba. Estos resultados van a poner de manifiesto la reversibilidad de la obstrucción que va a caracterizar a los pacientes con asma. La espirometría simple va a permitir confirmar la limitación del flujo del aire por el volumen del aire exhalado en el primer segundo
y la reducción del cociente de FEV1, que es la de volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y FBC, que es la capacidad vital forzada. Bueno, no puse las curvas, pero hay unas curvas en donde tú puedes observar cómo se supone tiene que salir una persona normal y una persona asmática. Y de hecho hay más pruebas, pero esta es como la que confirma al 100% si eres una persona asmática o no. Ahora en el tratamiento, los objetivos del tratamiento pueden dividirse en dos categorías: la reducción del deterioro y la reducción del riesgo. Uno, vamos a disminuir la afectación, es decir, esto va a implicar la disminución de la intensidad y frecuencia de los síntomas de asma y el grado al cual el paciente es limitado por estos síntomas. Los objetivos específicos van a incluir tanto prevenir los síntomas crónicos y molestos, como la administración infrecuente de un antagonista beta 2 inhalado por una acción breve para el alivio rápido de los síntomas. También va a ayudarnos a mantener una función pulmonar, entre comillas, casi normal, y mantener un nivel de actividad normal, tanto en ejercicio y otras actividades físicas. Y en la de reducir el riesgo, tenemos que esto va a implicar la disminución de los efectos adversos asociados con el asma y a su tratamiento. Los objetivos específicos van a ser prevenir las crisis asmáticas y minimizar las necesidades de las visitas hacia el doctor, y también prevenir la pérdida progresiva del funcionalismo pulmonar y proporcionar una farmacoterapia óptima con efectos adversos mínimos. Conforme a la administración de medicamentos, existen 3 métodos principales de administración de los medicamentos inhalados. En este caso son los inhaladores dosificantes, los inhaladores en polvo seco y los nebulizadores. En los nebulizadores, aquí se supone que una fuente de aire de alta presión se hace pasar a través de una abertura estrecha en el nebulizador, que esto va a generar una corriente de chorro y de alta velocidad, que se hace pasar por la abertura de un tubo estrecho sumergido en una solución farmacológica, y este chorro de aire va a arrastrar la solución farmacológica por el tubo, creando así un arrastre, y luego la va a pulverizar para crear como una neblina, una neblina que va a ser inhalada por el paciente. Estos nebulizadores no son tan portátiles como los otros instrumentos, pero pueden utilizarse en un hospital o en casa para tratar justamente estas exacerbaciones asmáticas, y son más fáciles de usar para administrar el tratamiento mediante inhalación. Por esa razón, los niños que no pueden utilizar inhaladores dosificadores pueden tratarlos con nebulizadores. Conforme a los inhaladores dosimétricos o dosificantes, estos tienen un cartucho presurizado que lo que hace es que, este cartucho va a tener la solución farmacológica. Entonces, cuando aprieta el cartucho se supone que es entre el pulgar y los dedos, se abre una válvula que va a liberar un volumen fijo de la solución farmacológica, y el líquido se va a evaporar inmediatamente al salir del cartucho, y este líquido propulsor en la solución va a crear una rociada de gran velocidad. Anteriormente se utilizaba un clorofluorocarburo para hacer este propulsor, pero como estaba ocasionando efectos medioambientales que obviamente dañaban a la capa de ozono, fueron sustituidos por propulsores hidrofluoroalcanos. Y cabe resaltar que aunque los dispensadores son más fáciles de utilizar,
se va a requerir una coordinación entre la inhalación y la activación del dispensador. Y bueno, los inhaladores de polvo seco característicamente utilizan lactosa o glucosa en polvo como vehículo para los fármacos. Y una de sus desventajas es que se necesita un flujo de aire relativamente grande para poder suspender de manera adecuada el polvo. Entonces, a algunos pacientes, los inhaladores de polvo les parecen más fáciles de utilizar que los inhaladores dosificadores, pero a otros pues les llega a irritar el polvo o no pueden generar una fuerza de inspiración lo suficientemente potente como para activar el aparato. Y bueno, justamente un factor determinante de la introducción de cualquier sustancia en partículas a los pulmones es el tamaño de estas partículas. Se supone que las partículas con tamaño mayor a 10 micrómetros se van a depositar ante todo en la boca y en la bucofaringe, en tanto que las que miden menos de 0.5 micrómetros se inhalan hasta los alvéolos y más tarde se van a exhalar sin depositarse en los pulmones. Las partículas de 1 a 5 micrómetros se depositan en las vías respiratorias finas, de modo que este tamaño de partícula es como el más eficaz o el esperado, por así decirlo. Y bueno, desafortunadamente ninguno de los sistemas de aerosol pueden generar partículas siempre uniformes, y además el diámetro de la partícula justamente va a determinar si se va a depositar eficazmente en el árbol bronquial y así va a poder llevar a cabo su función correctamente. Bueno, aquí en inhalación los productos antiasmáticos se van a depositar directamente en los pulmones, aunque no de manera exclusiva. La distribución del fármaco inhalado entre los pulmones y el esófago, como ya les había mencionado, depende del tamaño de las partículas y de la eficiencia con que se depositan en los pulmones. Como se muestra en la figura, incluso en circunstancias ideales, se va a sentar en los pulmones únicamente una pequeña fracción del fármaco en aerosol, que es de aproximadamente del 2 al 10%, y aproximadamente el 90% es deglutido y absorbido y penetrado en la circulación general. Una fracción del fármaco pues terminará absorbiéndose en pulmones. Ahora les voy a mencionar los fármacos que se utilizan en esta enfermedad. Primero voy a hablar de los broncodilatadores, los cuales van a producir la relajación del músculo liso contraído de las vías respiratorias y van a causar una corrección en la obstrucción en estos individuos asmáticos. Hay 3 clases de broncodilatadores, que son los agonistas adrenérgicos beta 2, que pueden ser de acción corta o prolongada, los anticolinérgicos de acción corta y las metilsantinas, que son de acción prolongada. Empezaremos con los agonistas adrenérgicos beta 2. Estos fármacos activan a los receptores adrenérgicos beta 2. Estos receptores están acoplados mediante una proteína GS, por lo que su acción principal es relajar al árbol respiratorio, a las células del músculo liso. Pueden ser administrados principalmente por inhalación o también puede ser por vía oral. Esto, puede ser por 2 situaciones. En primer lugar, si los niños, por ejemplo, de corta edad, que no pueden manipular los inhaladores de dosis mediada y presentan sibilancias ocasionales, pues es por eso que se les administra por vía oral. Y también puede ser porque algunos individuos les llega a irritar el uso de inhaladores por
por dosis o los nebulizadores. Los agonistas se van a clasificar acción corta, como ya les había mencionado, donde vamos a encontrar al salbutamol o albuterol y la terbutaline. Y también están los de acción prolongada, que está el salmeterol y el formoterol. Ahora, siendo más específicos en su mecanismo de acción, los receptores adrenérgicos beta están acoplados, como ya les había mencionado, a una proteína GES. La subunidad alfa va a activar a la adenilatociclasa y esto va a incrementar el nivel de AMP cíclico. Y bueno, en los pulmones el AMP cíclico provoca una disminución de la concentración de calcio intracelular y a través de esto va a activar a la proteincinasa A y va a inactivar a la sinasa de la cadena ligera de la miosina y va a activar a la fosforilasa de la cadena ligera de la miosina. Además de que los agonistas beta 2 abren los canales de potasio y van a hiperpolarizar la célula de la musculatura lisa de las vías respiratorias. Y esta combinación de tanto de la disminución de calcio intracelular y el aumento de la conductividad de potasio de la membrana y también una menor fosforilación de la cadena ligera de la miosina va a producir la relajación de la musculatura lisa y así la broncodilatación. Además van a existir receptores adrenérgicos beta 2 en tipos celulares de las vías respiratorias que no son el músculo liso bronquial, luego tenemos a los agonistas de los receptores adrenérgicos beta 2, pero de acción corta, donde son los fármacos más eficaces para relajar el músculo liso de las vías respiratorias y así revertir la broncoconstricción. Estos van a tener un inicio rápido de acción de aproximadamente de 15 a 30 minutos y van a alcanzar su máximo efecto al cabo de 30 minutos a 1 hora. Y su acción puede llegar a durar desde 4 hasta 6 horas. Y bueno, se utilizan para el tratamiento sintomático del broncoespasmo y van a aliviar de forma rápida la broncoconstricción aguda. Que justamente es lo que les había mencionado, que son tanto el salbutamol y la terbutaline. Los de acción prolongada, estos son análogos químicos del salbutamol, pero a diferencia de estos van a tener una cadena lateral lipófila que va a aumentar su afinidad por el adrenoreceptor beta 2. Su inicio de acción va a ser lento y tiene una acción prolongada. Va a proporcionar broncodilatación durante al menos 12 horas y administran 2 veces al día. Bueno, se llegan a administrar 2 veces al día por inhalación. No deben administrarse en ausencia de corticosteroides inhalados porque no van a reducir la inflamación, pero van a mejorar el control del asma y atenúan las exacerbaciones cuando se combinan con corticosteroides, lo que va a permitir regular la enfermedad con dosis menores de corticosteroides. Los efectos secundarios, tanto de los de acción corta como acción prolongada, pues carecen en sí de efectos secundarios importantes, pero los que llegan a presentarse puede ser temblor muscular, palpitaciones y disminución de potasio en plasma. Ahora, con los anticolinérgicos, aquí tenemos al hipratropio y el tiotropio, que son antagonistas competitivos de los receptores acetilcolínicos muscarínicos. De los 4 subtipos de receptores muscarínicos expresados en el pulmón, que son M1, M2, M3 y M4, el receptor excitatorio M3 es el más importante para la contracción de la musculatura lisa y la secreción de las glándulas mucosas en las vías respiratorias.
El hipatropio y el tiotropio van a antagonizar el efecto de la acetilcolina endógena en los receptores M3, lo que va a producir dilatación y disminución de la secreción mucosa. La acción del tiotropio va a ser prolongada con una semivida de 5 días a 6 días y sobre todo porque tiene una lenta disociación de los receptores M1 y M2. Son mucho menos eficaces que los agonistas beta 2 como antiasmáticos y, bueno, esto se debe a que inhiben solo el componente del reflejo colinérgico de la broncoconstricción y, en cambio, los agonistas beta 2 van a impedir que actúen todos los mecanismos broncoconstrictores. Estos son administrados por inhalación, suele ser una vez al día y son útiles en los pacientes que no van a tolerar los agonistas adrenérgicos. Sus efectos secundarios más frecuentes son la serostomía y la retención urinaria y glaucoma. Y dentro de las metilxantinas tenemos a la teofilina, que es un broncodilatador oral que va a aliviar obviamente la obstrucción del reflujo aéreo en el asma crónica y también disminuye sus síntomas. El efecto broncodilatador proviene de la inhibición de la fosfodiesterasa en las células del músculo liso del árbol bronquial, que aumenta la concentración de AMP cíclico, pero las dosis necesarias para producir broncodilatación suelen originar efectos secundarios mediados por la inhibición de las fosfodiesterasas. En la actualidad se ha dejado de utilizar porque tiene efectos secundarios frecuentes y también porque aparecieron los agonistas beta 2 inhalados, que obviamente son más eficaces. Y la teofilina suele administrarse como un preparado de liberación lenta, 1 a 2 veces al día, y su mecanismo de acción, se supone que su principal efecto broncodilatador parece deberse a una inhibición inespecífica de las isoenzimas fosfodiesterasa. La inhibición de los tipos 3 y 4 de la fosfodiesterasa evita la degradación del AMP cíclico en las células de la musculatura lisa de las vías respiratorias, lo que va a producir relajación de la musculatura lisa y así esto, como ya se los había mencionado anteriormente, de que va a haber una disminución del calcio intracelular, va a haber un incremento de la conductividad del potasio de la membrana y una menor fosforilación de la cadena ligera de la miosina. El efecto broncodilatador de las metilxantinas es el resultado de la perturbación de la misma vía iniciada por los agonistas beta 2, pero lo que hacen las metilxantinas es que actúan en un punto posterior, es decir, van a inhibir a la enzima fosfodiesterasa en las células inflamatorias. La inhibición de los linfocitos T y eosinófilos de la fosfodiesterasa de tipo 4 van a producir un efecto antiinflamatorio. Mediante este mecanismo, la teofilina ya puede controlar el asma crónica. Y también es un antagonista de los receptores de la adenosina, que justamente la adenosina va a provocar broncoconstricción en asmáticos y potencia la liberación de mediadores de células cebadas del pulmón en el ser humano. Sus efectos adversos se absorbe de modo satisfactorio y se va a inactivar en gran medida en el hígado. Sus efectos secundarios dependen de la concentración plasmática y en algunos casos es conveniente medir el fármaco en plasma para determinar una dosis adecuada. Estos efectos, los más comunes son náusea, vómito, cefalia y son producidos por la inhibición de la fosfodiesterasa y también pueden haber diuresis y palpitaciones. Y justamente cuando se utilizan grandes concentraciones,
van a aparecer arritmias cardíacas, convulsiones epilépticas y muerte. Los efectos secundarios dependen de la concentración, como ya les había mencionado. Ahora, eso solo convulsiones, no digas convulsiones epilépticas, porque convulsiona, pero no es porque sea epiléptico el paciente, sino por el medicamento. Sí, ok. Ahora, ya terminamos con los broncodilatadores y ahora mencionaré los fármacos con mecanismos de acción antiinflamatorios, que son los corticosteroides, las cromolinas, modificadores de la vía de los leucotrienos y anticuerpos anti-IgE monoclonal humanizado. Primero vamos a empezar con los corticosteroides, los cuales son antiinflamatorios contra el asma, más eficaces porque van a disminuir el número de células inflamatorias y también su activación en el árbol bronquial. Estos corticosteroides inhalados los podemos encontrar en la blecometasona, triamcinolona y fluticasona. Su mecanismo de acción es que van a alterar la transcripción de muchos genes. En general van a aumentar la transcripción de los genes que van a codificar al receptor adrenérgico beta 2 y a una serie de proteínas antiinflamatorias como la interleucina 10, 12 y el antagonista del receptor de la interleucina 1. Y los corticosteroides van a disminuir la transcripción de los genes que codifican muchas proteínas proinflamatorias, como son la interleucina 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 11, 13, y son moléculas de adhesión endotelial, quimiosina, sintasa, inducible del óxido nítrico, y la ciclooxigenasa, fosfolipasa A2, endotelina 1 y receptor NK1-2. Tal como ya les había mencionado, la interleucina 4 va a ser importante a la hora de inducir la producción de la IgE en las células B, mientras que la interleucina 5 va a actuar para el reclutamiento de los eosinófilos, por lo que la inhibición de la interleucina 4 y la interleucina 5 va a reducir de forma importante la respuesta inflamatoria en el asma. Los corticosteroides reducen también la apoptosis en una serie de células inflamatorias, sobre todo en los eosinófilos y los linfocitos Th2. Los corticosteroides no van a afectar directamente a los mastocitos, sino que van a reducir el número de células inflamatorias en las vías respiratorias y van a disminuir la lesión epitelial de estas vías. También va a reducir la permeabilidad vascular, lo que va a disminuir el edema de las vías respiratorias, y aunque estos esteroides no afectan directamente a la función contráctil de la musculatura lisa de las vías respiratorias, la reducción de la inflamación va a conllevar a una reducción de la hiperrespuesta de dichas vías, por lo que pueden llegar a invertir mucho de los síntomas del asma. Lo malo, por así decirlo, de los corticosteroides es que simplemente van a suprimir la cascada inflamatoria y pues obvio no van a curar el asma, por lo que se tienen que tomarse de forma crónica, además de que no pueden invertir esta remodelación de las vías respiratorias que va a provocar, que es provocada por asma de larga duración. Y sus efectos secundarios, tenemos efectos secundarios locales que pueden incluir ronquera y candidosis orofaringia, y los sistemáticos, osteoporosis y retraso en el crecimiento de niños. Antes de que continúes,
Otra función que pueden cumplir los glucocorticoides en el tratamiento del asma es que pueden aumentar la expresión de receptores beta 2 en las vías aéreas. Y esto, pues, como ya lo habías explicado, por el uso de los agonistas beta, pues ayuda mucho a los pacientes. Entonces, este es otro efecto que tienen los glucocorticoides, que le ayuda mucho a los asmáticos. El aumento de la expresión de receptores beta en el músculo liso bronquial. Ok, profe. Bueno, ahora estos fármacos que les voy a mencionar son útiles para el tratamiento del asma alérgica moderada o grave. En los pacientes que no se controlan bien con el tratamiento convencional o que presentan efectos adversos. Estos fármacos deben utilizarse conjuntamente con los corticosteroides y no de modo aislado, o sea, tiene que estar conjuntamente. Encontramos primero a los antileucotrienos, que estos fármacos están disponibles en forma de comprimidos para que sea una administración por vía oral en vez de fórmulas inhaladas. Aquí encontramos al Safirlukast, que se absorbe con rapidez y su biodisponibilidad es mayor. Creo que se modificaron la información. Bueno, no, la imagen. Bueno, la biodisponibilidad va a ser mayor a 90% y en las concentraciones en plasma está aproximadamente ligada en un 99% a proteínas y va a ser metabolizado por la isoenzima CYP12-9 y el citocromo P450 en el hígado. El Montelukast se va a absorber con rapidez y su biodisponibilidad va de 60 a 70%. En concentraciones terapéuticas va a estar unida a un 99% proteínas, igual lo va a metabolizar la CYP3A4 y la 12-9 del citocromo P450 y su vida media va de 3 a 6 horas. Y por último, el Sileutón, se va a absorber igual rápidamente y va a ser metabolizado de manera igual por la CYP y por la UDP glucoronosiltransferasa. Y bueno, la molécula original es la que va a poseer una acción terapéutica. Va a ser un fármaco de acción breve y con una semivida de 2.5 horas y también está igual muy unido a proteínas. Su mecanismo de acción va en la vía de los leucotrienos se inicia cuando la enzima 5-lipoxigenasa transforma el ácido arapinónico en leucotrieno A4 y esta inhibición de la 5-lipoxigenasa por parte, por ejemplo, del fármaco Sileutón va a reducir esta biosíntesis del leucotrieno y obviamente de sus derivados, tanto de los cistenil-leucotrienos y bueno, también justamente en pasos posteriores el Montelukast y el Safirlukast va a inhibir la unión hacia el receptor de cis-LT1 y por eso ya no se va a dar la contracción ni el edema en las vías respiratorias. Los efectos adversos en los 3 fármacos son también bien tolerados y tienen pocos efectos. El Sileutón tiene un 4% hacia hepatotoxicidad
por lo que se necesitan pruebas periódicas de esta función hepática. En sí, pues son considerados estos antagonistas de receptores de leucotrienos, son considerados seguros, pero también se ha llegado a asociar a ciertos síndromes como el de Churg-Strauss, que es una vasculitis granulomatosa grave que va a afectar tanto arterias y venas en los pulmones, corazón, riñones, páncreas y vaso. Luego tenemos a los cromosomas, que estos se utilizan ante todo para tratar el asma bronquial leve o moderada y también para evitar crisis asmáticas. Ambos son ineficaces en la terapéutica de la broncoconstricción una vez desencadenada. En este caso, el cromogliato y el nedocromilo poseen diversas actividades que podían relacionarse con este efecto terapéutico ante el asma. Esto se va a deber a que inhiben la liberación de mediadores de las células cebadas de los bronquios y también por la supresión de los efectos activadores de péptidos quimiotácticos en neutrófilos, eosinófilos y mastocitos. Y también se debe por la inhibición de la destinación leucocitaria en las vías respiratorias. El nedocromilo casi siempre es eficaz, es más eficaz que el cromogliato. Se ha comprobado tanto en modelos animales como en humanos. En general, estos dos fármacos son menos eficaces, como ya he mencionado, de los glucocorticoides. Y igual los pacientes toleran adecuadamente estos dos fármacos, pero son poco frecuentes los efectos adversos y de poca intensidad, pero en caso de presentarse suele ser broncoespasmos, tos o sibilancias, edema laríngeo, hinchazón y dolor articulares, erupciones cutáneas y náuseas. Luego tenemos a los anti-IgE. En esto encontramos al omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal utilizado para el tratamiento del asma alérgica moderada o grave en pacientes que justamente no consiguen un control adecuado con el tratamiento convencional. Este omalizumab por lo común se aplica por vía subcutánea cada 2 a 4 semanas y no conlleva efectos secundarios notables. Aunque si llegara a presentar, suele ser anafilaxia. Y debido a su alto costo y a las limitaciones de la dosificación y a los datos disponibles de ensayos clínicos, pues no se suele utilizar como tratamiento de primera línea. Aquí su mecanismo de acción, este anticuerpo se va a unir de forma específica a la inmunoglobina E y va a bloquear su acción y va a impedir su función con el receptor de alta afinidad, que es este. Y de la superficie del mastocito y del basófilo. La desgranulación de mastocitos y basófilos y la infiltración de los eosinófilos. Por lo tanto, va a disminuir la cantidad de IgE y va a interrumpir la cascada de los fenómenos bioquímicos que desencadenan el asma. Y por último, tenemos a la inmunoterapia, que la inmunoterapia va a consistir en la administración de extractos alergénicos a pacientes con enfermedades alérgicas para alcanzar la tolerancia clínica a estos alérgenos. No se recomienda en muchos de los protocolos antiasmáticos porque no hay pruebas de su eficacia clínica, además de que se puede originar anafilaxia. Y sus efectos secundarios disminuyen si se administran por la vía sublingual. Y eso sería todo.
Preguntas, chicos. Comentarios. Ahora están muy callados. ¿No? ¿No hay preguntas? No, por favor. La profesora no.